Entonces, ¿qué es el modelo cognitivo genérico? Es un nuevo marco de explicación, ¿sí? Que está abordando el origen. Él plantea un nuevo origen, una fenomenología de los trastornos, ¿sí? Hace una relectura de lo que es la terapia cognitiva. El mismo Beck plantea un nuevo modelo basándose en su anterior modelo. Una nueva forma de ver las cosas, de cómo se origina la psicopatología, ¿sí? Bueno, de entrada, él propone que hay una adaptación y una desadaptación de la creencia, ¿sale? ¿Se acuerdan que decíamos que antes estaba la creencia e interpretaba cosas? ¿Sale? En un esquema que es, por ejemplo, el machismo, en un esquema que es totalmente disfuncional, ok, aquí hay una relectura. Entonces dice que hay más bien las creencias, hay una creencia que se adapta y se desadapta, ¿sí? O sea, una creencia que es funcional en algunos momentos, a ciertos niveles, cuando se va a los dos polos, ¿sí? O sea, o cuando se convierte extremadamente rígida o extremadamente flexible, es cuando empieza a ser desadaptativa, ¿sí? O sea, en sí una creencia no es mala per se, sino cuando empieza a irse a uno de los dos polos, es cuando se convierte desadaptativa y nos empieza a generar problemas. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque las creencias no siempre están en los polos. O sea, una creencia por momentos puede irse a un polo de rigidez, ¿cierto? Y regresarse después, ¿sí? Como no es per se, la creencia no es mala per se, ¿sí? Entonces, está jugando. Ahí existe, ¿sale? Entonces, se vuelve desadaptativa al irse a uno de los dos polos, pero igual puede regresar. Igual como se va a un polo, regresa, ¿sí? ¿A qué voy entonces? Bueno, ahorita vamos a ver la cuestión clínica, pero tiene que la cuestión clínica que aplica esto. Por ahí si escuchan al del pan y se les antoja, una disculpa, ya saben cómo es esta cuestión de, de las cuestiones en línea, ¿sale? Ok. Entonces, ¿cuándo empieza la problemática? Cuando hay una exageración o una disminución de las funciones adaptativas de esta creencia. O sea, la creencia, todas las creencias, todos los esquemas me sirven para adaptarme a la situación, para interpretar la situación y adaptarme. ¿Para qué me quiero adaptar? Para encontrar una respuesta adecuada que solucione mi problemática. ¿Sale? Pero cuando esta creencia exagera esa función, un ejemplo, así a ras de tierra, como acostumbro decir. Imagínense que van caminando ahora que es el Buen Fin, ¿no? Y generalmente hay mucha gente y ustedes se compran algo, algo que han querido mucho y que no cuesta poco. Ahora con el aguinaldo y lo encontraron barato y todo, se compran algo del Buen Fin. Y tienen que caminar por la misma calle que han caminado muchas ocasiones. Pero en esta ocasión llevan algo muy valioso para ustedes. En otras ocasiones no les ha importado. Y dicen, ay, híjole, como que está medio feo, pero no importa, ¿no? Y se siguen caminando. Pero en esta ocasión llevan algo muy valioso para ustedes. Entonces, esa creencia de debes de cuidarte, en algunos momentos les es funcional y en algunos momentos no, ¿sí? Sí puede quedar fija o puede no quedar fija en uno de los polos, sí, por mucho periodo de tiempo, aunque no siempre, ¿sí? Porque hacían la pregunta de, ¿se queda fija ahí? No. Fija eternamente, no. ¿Sí? Porque aún en los trastornos de personalidad, las creencias fluctúan de un polo a otro, aunque se recargan más tiempo en un solo polo. Esa es como la propuesta. Ahora, entonces van caminando ustedes por la calle y empiezan a sudar frío porque creen que les van a robar eso valioso para ustedes. Han caminado muchas veces por ahí, se han cuidado muchas veces, pero ahora empiezan a sospechar de cualquier persona que se les acerca. Y entonces esa creencia que les está ayudando para cuidarse se vuelve exagerada y empieza a generar temor, empieza a generar paranoia en ustedes. ¿Sale? Entonces,
Esa es la idea. Una vez que dejen eso, que están cargando, que lleguen a sus casas, a lo mejor tienen que regresar por la misma calle, ya al final de cuentas no les pasa nada, pero sí generaron una ansiedad importante y llegan asustados y sudados a la casa, así asustados. Pues es que pensé que cualquiera pensé que todo el mundo sabía lo que traía y que me venían siguiendo desde la tienda. Entonces ya empiezan a generar un problema con algo que antes les había ayudado. Esa es la propuesta, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia entre una respuesta adaptativa y no es cuantitativa. O sea, podemos medir qué tanto estás exagerando o qué tanto tu esquema está exagerando esa respuesta adaptativa. ¿Sí? Ya sabemos qué tanto está yéndose hacia un polo o hacia otro. Pero ¿qué implicaciones clínicas tiene esto? Alguien dirá, bueno, sí, ok, muy bien, pero a ras de tierra con el paciente, ¿qué pasa con esta propuesta? Muy bien. Antes decíamos, una creencia es desadaptativa, un esquema es desadaptativo, que es desadaptativo, que no nos sirve para solucionar problemas, entonces hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que, sí, transformarlo, ¿sí? Eso es lo que se hacía. Muy bien. Con esta propuesta, ¿qué hacemos? Significa que no lo tenemos que transformar, le tenemos que disminuir, regresar al balance que estaba adaptativo. No tenemos que enseñarle al paciente enseñarle o a la creencia, enseñarle a cambiarla totalmente, sino a que regrese a niveles adaptativos, ¿sí? Porque se está yendo a los polos. Entonces, en lugar de cambiarla, lo que hacemos es generar mecanismos para que se vuelva esa creencia más adaptativa y evitar que se vaya a un polo o a otro. No tenemos que cambiarla, tenemos que regresarla al equilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los debates para el cambio de creencias tendrían que cambiar. La idea no es mala, no es desadaptativa, más bien el cómo la estás usando es lo desadaptativo. El cómo estás usando esa misma creencia que a veces te funciona y a veces no, porque la estás llevando a los polos. ¿Ven la implicación clínica? Los que ya dan terapia, ya no tendríamos que cambiar las creencias, no tendríamos que retransformarlas, tendríamos que buscar la forma en que el paciente aprenda a detectar que una creencia está llevándose a niveles desadaptativos. ¿Vale? Ok. También propone los esquemas primitivos o protoesquemas. ¿Sí? Si se fijan en el árbol, si se acuerdan, en el árbol es esquemas, creencias o sea, tiene 3 niveles y pensamientos automáticos. Pero él propone esquemas primitivos o protoesquemas. ¿Sí? ¿Qué es? Los esquemas primitivos son aquellos que se activan y analizan rápido, así, una situación y deciden a qué esquema activar. Es como un primer, dice Beck, es como un primer filtro, un protoesquema, es algo profundo que se activa, ¿sí? Y es un esquema primitivo que es más automático, que se necesita menos energía para pensar o pensarlo o para activarlo, que es más inmediato su funcionamiento, a un esquema superior que es más complejo y que necesita más detalles de funcionamiento y que es de más difícil acceso. Entonces, la idea de las raíces que vieron en el árbol se podría decir que se divide en 2. El protoesquema, o esquema primitivo, que permite un análisis más sencillo y más rápido, y un esquema superior, o más complicado y más pesado, con más creencias inmersas. ¿Sale? Esta idea la retoma de Lacan, Piaget y Walter Rizzo, que ellos plantean que no existe un solo esquema o una sola serie de esquemas, sino Walter Rizzo, les decía hace rato, propuso los esquemas de segundo orden, o sea, hay más esquemas que sirven para otras cosas, pero que originalmente están en lo profundo. O sea, no hay un solo tipo de esquemas,
hay varios tipos de esquemas. O sea, no solamente es la raíz del árbol, sino hay varias raíces, ¿sale? Distintas, que sirven para distintas cosas, ¿sale? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, los sesgos, o lo que nos lleva a la psicopatología, se encuentra en el procesamiento de información, ¿sí? ¿Cómo procesamos la información? Esto se conserva, ¿sí? Y entonces se parte del principio que toda creencia es funcional, ¿sí? Solamente se vuelve desadaptativa cuando exagera su función, ¿sale? Y propone dentro de su teoría la cuestión de los modos. ¿Qué es un modo? Es un sistema de esquemas, ¿sí? O sea, son varios esquemas. Ahorita voy a poner una analogía. Varios esquemas que contienen emociones, motivaciones, expectativas, cuestiones conductuales, cognitivas y demás. Y que tienen la función de solucionar problemas, ¿sí? Eso es en teoría, pero haciendo una analogía ahorita se las pongo. Dentro de estos modos está el autoexpansivo. O sea, tengo un modo que es un conjunto de esquemas y cada esquema tiene cuestiones cognitivas, emocionales, conductuales, y este modo autoexpansivo me va a ayudar para conseguir recursos personales, ¿sale? Por ejemplo, el machismo, si en este modo estuviera el machismo, no podría estar en el nivel autoexpansivo porque eso no, el machismo no me va a ayudar a conseguir recursos personales, más al contrario, va a evitar, me voy a pelear con mi jefa, me voy a pelear con mi pareja, me voy a pelear con toda aquella mujer que tenga relación, pues eso no va a desarrollar mis recursos personales, ¿sí? Sin embargo, el de autoprotección, ¿sí? Que también son varios recursos, ¿sí? Y que alguien podría decir, bueno, el machismo me ayuda a no dejarme de ninguna mujer, entonces me autoprotejo, supongamos, ¿no? Obviamente esto llevado a la exageración es cuando empieza a ser disfuncional, ¿sí? Pero el de autoprotección, modo de autoprotección, detecta y gestiona recursos que yo considero para defenderme, o sea, voy generando ideas, creencias, esquemas, recursos cognitivos, conductuales, emocionales, para echarlos a andar cuando considero que hay una amenaza, ¿sí? Ok. Eso hizo un esquema de cómo funciona esto. Hay un evento desencadenante. Eso nos lleva a un protoesquema, lo que les decía, algo que sea, no un esquema, un protoesquema, algo que sea más fácil, que es menos recursos, es más sencillo de activar, un primer análisis, como quien dice, que nos lleva a una primera valoración, obviamente. Esta primera valoración dice, bueno, a ver, ¿cuál esquema ya voy a activar? ¿Tengo este o tengo este? Acuérdense que los esquemas son creencias muy generales. Un esquema puede ser machismo, otro puede ser, otro esquema puede ser que no, al contrario, las mujeres no son inferiores, sino son muy superiores, o que yo, pues no se importa si las mujeres son superiores o inferiores, yo puedo hacer las cosas por mí mismo y tengo muy buena autoestima y demás cosas. Entonces, el protoesquema, hay un evento desencadenante, el protoesquema analiza rápido y se lo pasa, o sea, lo clasifica y dice, ah, no, pues creo que es de este esquema, esto le corresponde a este esquema, entonces se lo dejamos a este esquema. Entonces ya se echa a andar un procesamiento de información más complicado, con más energías y demás, ¿sí? Obviamente que va reforzando al esquema. Pero ¿de qué incluye este procesamiento de información? Más creencias que proporcionan el contenido de este análisis y obviamente emociones, motivaciones y conductas. O sea, todo eso todas estas emociones, motivaciones, conductas, creencias y demás, perdón, está mal escrito proporciona, pero que proporciona ahí este procesamiento de información que obviamente tienen relación entre ellos, ¿sí? O sea, no son creencias aisladas, no son emociones aisladas, sino son emociones y creencias que van acorde al procesamiento de información y acorde al esquema, ¿sí? ¿A qué voy? Si el protoesquema hubiera utilizado o hubiera derivado a otro esquema su análisis, estas creencias hubieran sido otras.
y estas motivaciones hubieran sido otras. Por ejemplo, la jefa lo regaña a mi compadre, le dice, esto está mal y tienes que repetirlo. Rápidamente el protoesquema se activa y dice, a ver, tiene que ver con el regaño de una mujer o con el regaño del trabajo. A ver, pues, a ver, vamos a darle el esquema de que él puede hacer las cosas mejor. Mejor no porque sea hombre, sino porque puede hacer las cosas mejor. O sea, tiene una buena autoestima. Y entonces mi compadre dice, bueno, pues sí, yo creo que sí puedo hacerlo mejor. ¿Cómo es que no voy a poder hacerlo mejor? Claro que lo puedo hacer mejor, ¿no? Y entonces echa a andar todo esto. Pero hubiera sido diferencia si el protoesquema activa el esquema de machismo. Entonces, las creencias y los esquemas hubieran sido distintos y por tanto, la respuesta hubiera sido distinta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista clínico? Agarrar este esquema y empezarlo a hacer más adaptativo para que no se exagere y llegue a una respuesta, una mejor respuesta. Ok, entonces, ¿qué incorpora esta nueva propuesta de Beck? La existencia entre un continuo entre funcionamiento adaptativo y desadaptativo, lo que ya dijimos, uno que se va a uno de los dos puestos y luego regresa, ¿sí? El carácter dual del procesamiento de información. ¿A qué nos referimos con el carácter dual? Que una sola creencia, un solo esquema, no es que sea desadaptativa y ya. No la clasificamos como que esto está mal, hay que cambiarlo. No, sino que una creencia puede ser adaptativa o desadaptativa, dependiendo de en qué polo se encuentre, si está exagerando sus funciones o no. O sea, puede ser dos. O sea, una creencia puede ser funcional y disfuncional, la misma creencia. ¿Sale? La cualidad energética de los esquemas, si se fijan, el protoesquema, como yo les dije, se gasta menos energía, es más rápido de procesar todo. Y ya en ese primer filtro se decide qué esquema se va a utilizar. ¿Sale? La importancia del foco atencional, en dónde está poniendo atención, en el sentido de adaptación de las creencias y una nueva explicación del porqué de las recaídas. Hay recaídas, como en toda enfermedad hay recaídas, ¿sí? Ok. ¿Por qué hay recaídas a pesar de que el paciente ya cambió su creencia? Pues porque se vuelve a desanivelar, o desnivelar, perdón, se vuelve a desnivelar la creencia, se vuelve a irse a un polo o a otro, a pesar de que ya, digamos, es que ya no tendría que haber problemas porque ya se cambió la creencia, ya tendría que establecerse y ser funcional, pues resulta que no, porque la creencia más bien sigue yéndose hacia un polo o hacia otro, tiene esa tendencia, ¿sí? Conclusiones. Bueno, obviamente esto lo propuso Beck, pero no porque lo haya propuesto Beck, resulta que es verdad absoluta. Como todo en terapia cognitivo-conductual, hay que seguirlo investigando, hay que bajarlo a ras de tierra con los pacientes para ver si funciona o no su propuesta. Acuérdense que así es en terapia cognitiva, todo se tiene que investigar. No porque lo haya dicho el padre de la terapia cognitiva significa que es verdad. Esas son parte de las cosas que hacen a la terapia cognitiva una ciencia o una propuesta basada en evidencia científica. ¿Sale? Ok. ¿Se pretende desarrollar más tipos de modos? Yo creo que tendremos que retomar esa propuesta de Beck para desarrollar más modos, porque pues, él ya no va a poder desarrollarlos, obviamente. Y bueno, se planteó hace pocos años, por lo que hay que plantear nuevas estrategias de intervención clínica. ¿Sí? Bueno, pues eso sería mi participación. Muchas gracias por quedarse los que se quedaron. ¿Sí? Y no sé si haya preguntas, tanto en la cuestión en redes sociales como por aquí. Ok, a ver. Bueno, en redes sociales parece que quedaron totalmente o entendieron todo o no entendieron nada. Espero que les haya quedado algo claro. Es un nuevo modelo, ¿sí? Las fases de la terapia, ¿cuáles son?
de la terapia cognitiva, bueno, hay muchas fases, pero si te las puedo resumir, ¿saben qué? Mejor les recomiendo un libro, el de Judith Beck, de terapia cognitiva. Ahí viene, sí, precisamente, le estoy recomendando ese libro. Ahí vienen las etapas de la terapia, ¿sí? Las creencias están basadas en los esquemas y los esquemas se van generando a lo largo de toda nuestra vida, se empiezan a generar desde la niñez y se supondría que terminan de generarse cuando uno muere, ¿sale? Un esquema sano es aquel que va cambiando con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué cree que existen pocos lugares en México para estudiar estos modelos? No, no existen pocos lugares. Cuando Incosame se creó, existían pocos. Había unos 5 o 6 instituciones en toda la República. Actualmente son más de 50. Hay muchas y por redes, olvídense. Ahora con la pandemia se generaron muchas instituciones que ofrecen, obviamente, Incosame, entre una de ellas, que ofrecen cursos de calidad para aprender todo esto. Pueden estar pendientes, bueno, nosotros estamos en Twitter, YouTube, en Facebook, pueden estar atento a nuestras redes sociales, constantemente estamos generando cursos por ahí, pagados y gratuitos, como en esta ocasión. ¿Para qué tipos de problemas que presenta el usuario es recomendable abordar con este modelo? Bueno, miren, ¿yo qué les puedo decir? Yo les diría, obviamente, dicho por mí, pues les diría que para todo, pero obviamente, pues no en todo funciona de la misma manera, ¿sale? Pero como en todo en terapia cognitivo-conductual, no se deben de dejar guiar porque lo dice una persona, no importa quién sea, por eso le estoy diciendo, si lo dijo Beck y aún así lo tenemos que experimentar y probar, les sugiero que busquen, miren, busquen en internet guías NICE, ¿sí? El Instituto Internacional de Salud, de Calidad en la Salud, que está en el Reino Unido, que es independiente del gobierno, hace metaanálisis de investigaciones de aquellos tratamientos que dicen que son muy buenos y que sirven para muchas cosas. NICE, se los pongo aquí en el chat. Guías NICE. Espérenme. Guías NICE. Está en inglés, pero lo pueden traducir. Ahí con el mismo internet se traduce. Es lo que hace esta institución es agarra todas las investigaciones que dicen que un tratamiento funciona, hacen un metaanálisis de las investigaciones, o sea, método científico, quién realmente utilizó la prueba adecuada y demás, y al final de cuentas resumen o ven qué tratamiento tiene mucha evidencia científica, o sea, investigación es real. Y entonces hacen recomendaciones del tratamiento que serviría y hacen unas tablitas o tú puedes buscar ahí qué es lo que más recomendable y en el 98% de las enfermedades mentales está recomendado la terapia cognitivo-conductual, ¿sale? Esas recomendaciones que hacen están basadas en evidencia científica, eso es importante, ¿sale? O sea, ahí no van a encontrar flores de Bach, de las vidas pasadas y chunches y medias, ahí no van a encontrar. Eso está basado en evidencia científica, ¿sale? O sea, entonces no solamente me hagan caso a mí, sino chéquense estas guías NICE, lean el libro de Judith Beck, este es un solo caso de depresión que va avanzando. Obviamente, pues, los libros de Beck, de terapia cognitiva, de Walter Rizzo, y hay muchos libros bastante interesantes. Tenemos los libros de los manuales de Incosame, ¿sale? Que si los buscan manuales de Incosame y los van a encontrar, ¿sale? Y bueno, por aquí, gracias, Rivera Lau. Rivera Lau ya está inscrita en el diplomado que vamos a sacar de Incosame en TCC en Salud Mental, que empieza el 4 de diciembre, si me permiten el comercial, ¿sale? El día de mañana vamos a seguir con, a ver, déjenme, aquí una pregunta. Si este modelo genérico tiene que ver cuando en terapia revisamos junto al usuario el porcentaje de certeza
de la creencia y cómo esta disminuye luego de la intervención. Sí, efectivamente, miren, lo interesante de este modelo, o desde la cuestión clínica, es que ya no tendríamos que batallar para cambiar como tal la creencia, sino lo que haríamos intentando es hacerla adaptativa, enseñarle al paciente cuándo su creencia está siendo exagerada o no, ¿sale? Y entonces el porcentaje, más que el porcentaje de certeza, es el porcentaje de funcionalidad, ¿sale? ¿Qué tan funcional está siendo esa creencia? Muchas gracias por sus felicitaciones. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, una última pregunta. Que nos estamos acercando apenas a la TCC, ¿es recomendable primero hacer un diplomado y luego una maestría o se puede hacer la maestría directamente? Bueno, yo les recomiendo, bueno, obviamente pueden entrar a la maestría directamente, pero si hacen un diplomado antes, la maestría se les va a facilitar mucho más. ¿Sí? Si hacen primero un diplomado, van a tener un primer acercamiento y cuando inicien la maestría, bueno, pues ya, obviamente van a haber muchas más cosas en la maestría, pero ya no les van a ser tan desconocidas. Por eso mi sugerencia es que efectivamente inicien una maestría. Yo antes de hacer la maestría hice un diplomado y créanme lo que me sirvió mucho, porque yo venía, bueno, aquí es chisme, nomás no le digan a nadie, la escuela de la escuela de la Facultad de Psicología de la UAS es enteramente psicoanalítica. ¿Sí? Yo estudié psicoanálisis durante muchos años de mi vida. ¿Sí? Y pues, obviamente pasar del psicoanálisis a lo cognitivo-conductual me iba a costar mucho trabajo. Iba a meterme a la maestría, pero me esperé, ¿sí? Para poder estudiar un diplomado y ya después no me costó tanto trabajo. ¿Sí? O sea, sí es recomendable primero un diplomado y luego la maestría. Por experiencia propia se los digo. Cuando el paciente se expresa con groserías, bueno, puede expresarse con groserías, pero hay límites. ¿Cuáles son los límites que tienen que ver con la, con la sesión y con ahí se me fue la palabra, el encuadre de la sesión? O sea, puedes hablar con groserías, pero mientras no insultes, pues obviamente primero a mí que soy el terapeuta, no te insultes a ti y no insultes a personas aun cuando no están presentes. ¿Sale? ¿Por qué a personas aun cuando no están presentes? Porque es muy fácil echarles la culpa. ¿Sale? Entonces el paciente tiene que aprender, y eso es parte de la terapia cognitivo-conductual, que uno es origen y solución de sus problemas. Uno es responsable de lo que le sucede. ¿Sale? Y de cómo lleva su vida. Eso es parte de la terapia cognitiva. Entonces, si tú terminas insultando a otros, digo, pues los puedes insultar, pero los insultas porque consideras que ellos son responsables de lo que te sucede a ti. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí terminamos y los espero el día de mañana igual, si gustan acompañarlos. Vamos a tener igual 3 ponencias bastante interesantes en este homenaje y agradecimiento post-mortem que le estamos haciendo a al doctor Aaron Beck, que ha transformado muchas vidas, incluyendo la mía. Y no solamente digo lo de comento en el ámbito profesional, sino también en el personal. Si es la misma liga, ¿sí? El mismo link para meterse el día de mañana. Igual en redes sociales nos pueden seguir, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias. Síganos en redes sociales. Yo tengo un canal de YouTube también, por si se quieren dar una vuelta. ¿Sale? Cuídense mucho.